Ya ha pasado casi un siglo desde que se fundó Pan American World Airways. Esta aerolínea revolucionó la industria de la aviación global, dejando un legado que aún se comenta hoy en día. Sin embargo, a pesar de ser un ícono cultural durante la mayor parte del siglo XX, su existencia fue truncada antes de poder celebrar su 65 aniversario. La historia de Pan Am comenzó el 14 de marzo de 1927, cuando fue fundada por los mayores del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, Henry H. Hap Arnold, Carl A. Spaatz y John Duigan. Los tres hombres buscaban contrarrestar a SCATA, una empresa colombiana de propiedad alemana que luego se convertiría en parte de Avianca. Antes de llevar pasajeros, Pan Am operaba servicios de correo. Según el Chicago Tribune, el primero de estos vuelos se realizó el 28 de octubre de 1927, con una operación programada entre Cayo Hueso y La Habana. Según The New York Times, este fue el primer vuelo programado realizado por una aerolínea con sede en Estados Unidos. El Fokker F-7 cruzó el estrecho de Florida para aterrizar en la capital cubana. Estos comienzos progresivos rápidamente le dieron a la empresa la confianza para aventurarse en los servicios de pasajeros. Así, el 16 de enero de 1928, la operadora realizó su primer vuelo a Cuba con pasajeros de pago. Al final del mes, 71 clientes pagaron alrededor de $50, unos $2.500 en la actualidad, por el privilegio de ser transportados a 90 millas de distancia. Aunque los tres oficiales del ejército fundaron la aerolínea, fue el liderazgo del empresario Jan Trippe el que ayudó a transformarla en una potencia de la aviación. Conocida inicialmente como Aviation Corporation of the Americas, se combinó con la Grace Shipping Company en 1928 para formar Panagra, una abreviatura de Pan American Grace Airways. En los siguientes años, la empresa voló por América Latina con su flota de hidroaviones, útiles en una época en la que las pistas de aterrizaje no eran tan prominentes. Business Insider destaca que, dado que los pilotos operaban aviones que despegaban en el agua, vestían uniformes de capitán de barco. A principios de la década de 1930, un acuerdo secreto le dio a Pan Am el 84.4% del capital de SCATA. Este movimiento la convirtió efectivamente en la filial colombiana de los servicios aéreos de Estados Unidos. La expansión de Pan Am por las Américas fue apoyada por Herbert Hoover, el presidente de Estados Unidos en ese momento. Preocupado por la presencia de Alemania en América del Sur, su administración ayudó a subsidiar los gastos de la aerolínea. Pan Am pronto desvió su atención a Europa. El 30 de marzo de 1939, un Boeing 314 pilotado por Harold E. Gray realizó su primer vuelo transatlántico de pasajeros. El avión partió de Baltimore hacia Horta en las Azores antes de realizar una segunda etapa a Lisboa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pan Am aprovechó las nuevas tecnologías emergentes, como el motor a reacción. En 1950 cambió oficialmente su nombre a Pan American World Airways. En octubre de 1955, Trippe ordenó 45 aviones de reacción para cruzar el Atlántico. Estos aviones incluían 20 Boeing 707 y 25 Douglas DC-8. Una ruta Nueva York-Londres operada por un 707 comenzó el 26 de octubre de 1958. Este servicio estableció un récord de 111 pasajeros en un solo vuelo programado regularmente. El crecimiento de Pan Am también dio lugar a otros íconos nacionales revolucionarios. El aumento en la demanda de operaciones de larga distancia durante la década de 1960 significó que se necesitaban aviones más grandes. Trippe inicialmente planeó una versión de doble cubierta del 707 de un solo pasillo. Sin embargo, Boeing logró cambiar la dirección del diseño y dio lugar al primer avión de fuselaje ancho, el legendario 747. Con la visión de Pan Am y las capacidades de la Reina de los Cielos, su asociación fue un éxito. Ahora 300 pasajeros podían volar en un solo servicio, reduciendo los costos operativos y haciendo que volar fuera más barato para el público en general. Esto dio paso a una nueva generación de viajeros, con nuevos segmentos de pasajeros volando por primera vez. Durante el año que siguió al lanzamiento del Jumbo, Pan Am sirvió a 11 millones de pasajeros en 86 países diferentes. Este progreso también provocó una renovación en los aeropuertos de todo el mundo. Para facilitar la llegada y salida de cientos de viajeros a la vez, los centros mejoraron sus salones, mostradores de facturación y terminales en las décadas siguientes. Esta prosperidad finalmente condujo a desarrollos que serían críticos para Pan Am. Varias empresas querían una parte del éxito del mercado de la aviación. Sin embargo, las leyes existentes dificultaban que nuevas empresas ingresaran a la industria. Jimmy Carter abordó este problema introduciendo la Ley de Desregulación de Aerolíneas en 1978. Esto eliminó el control federal sobre muchos aspectos del mercado. Por lo tanto, Pan Am tuvo dificultades para mantenerse al día con sus nuevos rivales.
El aumento de los costos del combustible también impuso más cargas financieras a la empresa, llevándola a una espiral descendente durante la década de 1980. El desastre de Lockerbie en 1988 fue la gota que colmó el vaso para la aerolínea. No solo fue un desastre de relaciones públicas, sino que dio lugar a una demanda de $300 millones, junto con una multa adicional por 19 fallos de seguridad. Posteriormente, Pan Am se declaró en quiebra en enero de 1991. A pesar de los intentos de resurgir, la aerolínea cerró definitivamente el 4 de diciembre de ese año, dejando a unos 7.500 empleados sin trabajo de inmediato. Aunque la historia de Pan Am no duró tanto como la de KLM o incluso su contraparte, Avianca escribió su propia gran historia durante más de 6 décadas.